les han atendido en IMSS Bienestar, les han dicho que pues eso va a tardar, porque ellos entraron por parte del INSABI y que ahí es otro procedimiento para que Hacienda libere recursos, una cosa así. No sé si sea tal el caso y si nos pudiera pues aclarar. Y también hay otra persona que trae lo de un tema de negligencia en el IMSS sobre un problema con su esposa, que ha quedado pues desafortunadamente sin posibilidad de tener un bebé, porque argumentan también, hay una denuncia por culpa de médicos del IMSS hace más de un año. Entonces, quisiera yo, si pudieran dar respuesta a esto, presidente. Sí. Y luego... Sí, muchas gracias. Sí, como lo comentamos en un inicio, estas obras que se han puesto aquí son de IMSS Bienestar. IMSS Bienestar tiene su propia capacidad instalada, tanto de hospitales, centros de salud, su propio personal, sus equipos y demás, para las personas que no tienen seguridad social y que de manera gratuita pueden acudir a ellas. Como lo mencionábamos, aparte están los hospitales del ISSSTE, por ejemplo, que se están construyendo, y también los hospitales del IMSS. El hospital de Zaragoza no solamente no está descartado, tiene un nivel de avance muy grande. Recuerden que el temblor del 2017 afectó ese hospital, la 25, y también San Alejandro, y el gobierno no hizo absolutamente nada en aquel momento, los dejó así, incluso en algunos casos ni siquiera en el desmantelamiento del equipo. El personal se redistribuyó a otras unidades. Cuando llegamos nosotros, empezamos con lo que se tenía que empezar, la demolición del hospital y la construcción del nuevo hospital, que además lo está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional. El hospital va muy avanzado, lo revisamos mes con mes, porque además después se tiene que iniciar, se tiene que completar también la fase de equipamiento y desde luego volver a que el personal acuda ahí. Entonces, no, Zaragoza, sabemos que ha habido una difusión de que está abandonado en un golpeteo por parte de la oposición. Pero no, el hospital está en marcha con la Sedena, que además pues siempre cumple con sus tiempos proyectados y demás. Y no es el único, hay otros 8 hospitales que con gusto informamos de ellos en Ciudad Juárez, otro hospital abandonado por el Seguro Popular durante más de 5 años, inaugurado incluso, que no estaba en funcionamiento y que entra en funcionamiento ahora en julio, lo mismo en Ticulia. Así hay muchos otros del Seguro Social para la atención de los derechohabientes. Ahora, sí, del tema de la basificación. El proceso de basificación tiene que ver con lo que también hacía el Seguro Popular. Personas que les daban contratos eventuales, pero que podían estar con ese contrato eventual durante 10, 15, incluso hasta 20 años. ¿Qué significa que tuvieran un contrato eventual o precario? No solamente era que sus ingresos eran mucho menores, sino que además no tenían seguridad social, no iniciaban su cotización, no tenían antigüedad. Entonces, esos contratos empezamos por basificar a las personas de mayor antigüedad, los que tenían más años en esta situación. Lo segundo son las personas que están adscritas a una unidad de atención médica. Hay otras personas que están contratadas en jurisdicciones, en labores de salud pública, pero la primera etapa de la basificación tiene que ver con antigüedad, con que estén en unidades de atención médica y con ciertas categorías. Efectivamente, y seguiremos en ese diálogo. No es que eso vaya a tardar, simplemente vamos por etapas y efectivamente hay quienes se incorporaron durante la pandemia, pero hay quienes estaban desde antes también de la pandemia con estos contratos que de verdad hablaban muy mal de un sistema de salud tan precarizado y tan tendiente hacia la privatización. Y desde luego la persona que está aquí la atendemos con mucho gusto para conocer su caso. Gracias. Sí, bueno, con mucho gusto. Por instrucción del señor presidente, hemos estado trabajando en cambiar el paradigma de COFEPRIS, que COFEPRIS deje de ser una barrera para el acceso y se convierta en un puente para el acceso. Un puente que garantiza que el producto que atraviesa este mecanismo llamado regulación sanitaria, cuando llegue al otro lado, la población pueda tener la tranquilidad
la certidumbre que el producto tiene los elementos mínimos e indispensables de calidad, de seguridad y eficacia. En el caso de este medicamento, como de otros medicamentos, uno muy innovador también para la fibrosis quística, COFEPRIS hasta el momento no ha tenido ninguna solicitud del fabricante para ser analizada. Lamentablemente hemos detectado un comportamiento nocivo por parte de la industria en el cual posicionan el medicamento mediáticamente, pero no someten a la autoridad regulatoria los estudios para poder garantizarle a la población que es un medicamento seguro, de calidad y eficaz. Utilizamos este espacio para invitar al fabricante a que por favor someta el producto, someta el dossier a COFEPRIS. Hasta el momento no ha ingresado el dossier ni de este ni de otro que también tiene mucho posicionamiento mediático para la fibrosis quística. Gracias, doctor. Segundo tema, presidente, preguntarle, pues la pregunta obligada. El día de ayer la Fiscalía General de la República ha posicionado un tema sobre el asesinato del extinto candidato Luis Donaldo Colosio, donde pues afirma la posible responsabilidad de Jorge Antonio Sánchez Ortega y lo señala como un segundo tirador. Esta no es la primera vez que se ha mencionado a esta persona. De hecho, se señala, y hay documentos, incluso ya publicados, tampoco recientemente, ya se habían publicado desde antes, que él había participado en el magnicidio en Tijuana en 1994. Él era, no lo sé el estatus actual, el agente del CISEN. Y el dato adicional que yo no había leído, no había escuchado, es que probablemente, bueno, él estaba bajo el mando de García Luna, porque era subdirector en ese entonces de operaciones del CISEN, precisamente en el final del gobierno, perdón, de Carlos Salinas de Gortari. Esto es muy interesante. Digo, hay muchas lecturas en el tema político en torno a ello, pero es muy, da más claridad sobre esto que se ha mencionado, ¿no? Que fue un asesinato desde el propio poder en ese momento, desde el propio gobierno. Incluso se le señala al mismo Carlos Salinas de Gortari, a José María Córdoba Montoya. Hay más personajes, hasta uno que ya está por regresar al Senado, Mario Fabio Beltrones, también ha sido señalado en toda esta red de complicidades y de que, bueno, no hay un aborto, hay varios abortos, en fin, una serie de conjeturas, pero lo de ayer me parece que ya no es un tema de conjeturas, ya es un tema muy concreto que la Fiscalía General de la República ya ha puesto en público. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si me permite una pregunta al último, una tercera pregunta. Bueno, primero la de salud. Es muy importante lo que planteó aquí el doctor Alejandro Schwartz. No se puede publicitar un medicamento para curar ciertas enfermedades y se empieza a demandar y resulta que no tiene registro o no tiene autorización de COFEPRIS. Es importante el llamado que hace el doctor Schwartz de que a estos fabricantes, primero soliciten, como debe ser, la autorización para comercializar el producto, que no lo empiecen a publicitar si no tienen registro, porque es engañar a la gente. Y están llenas las redes sociales de estos productos milagrosos que curan todo, hasta alteran información. Una vez en la página de internet me encontré un anuncio
de que el doctor López-Gatell había hecho una investigación para resolver un problema médico. Todo esto a partir de que su papá había fallecido por esa enfermedad y él se metió a hacer la investigación y tenía ya el resultado de la investigación y ya se hacía promoción del medicamento. Cuando le pregunté al doctor López-Gatell, es una mentira. Y estaba en la red. O sea, pero ya estaban promoviendo el medicamento. Entonces es interesante. Es como lo que hoy sale, también porque quiero, en 8 columnas, ponlo, de favor. Porque tú me explicabas, ¿no? A ver, eso es tu explicación. Pero ¿qué cosa es lo que está detrás de esto? Pues siempre son los billullos, siempre es el dinero. En un ambiente mafioso hay que seguirle la pista al dinero. A ver si pones el Universal. Resulta que están muy molestos, bueno, los oligarcas corruptos, porque tenían el negocio de las medicinas. Se robaban el dinero de las medicinas, que le zumba, para hacer negocio con la salud del pueblo. Estamos hablando de miles de millones de pesos. 10 empresas vendían 100,000 millones de pesos al gobierno. 10 empresas. Eso lo tengo que estar repitiendo para que se entienda qué es lo que hay detrás de todo el negocio sucio de la venta de medicamentos y de equipos y de servicios médicos en general. Pero hoy nos levantamos con esto. 8 columnas. A ver, explícanos, de favor. Muchas gracias, señor presidente. Como se ha explicado aquí y cuando fuimos a Huehuetoca y los medios pudieron conocer el lugar, la megafarmacia tiene 2 grandes componentes. Uno, que es el espacio en donde se tienen todos los medicamentos de estas 3 instituciones, del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar. Las 3 instituciones de atención médica más grandes del país. De estas 3 instituciones se hizo un trabajo con toda la Secretaría de Salud, se definieron 1,592 claves de medicamentos, es decir, tipos distintos de medicamentos que son las que utilizamos estas 3 instituciones. Y en ese sentido se tiene un inventario, un stock de 2.4 millones de medicamentos, de estos tipos de medicamentos, que la megafarmacia, cuando hace falta en algún lugar y que no se pudo resolver en ese lugar, la manda. ¿Qué hace el Universal? En una solicitud de información dice cuánto sería la capacidad máxima de todo Huehuetoca, no solamente la parte de la megafarmacia, sino lo que ustedes también pudieron ver en la visita, el CEFEDIS, el centro de distribución y almacenamiento, que es el espacio todavía más grande. Birmex, en aras de la transparencia, contesta y dice la capacidad máxima podría ser de 280 millones de piezas.
Y entonces, pues dicen, si se informó el 19 de enero que había 2.4 millones de piezas y caben 280, solo tienen el 1%. Eso es muy malintencionado porque se ha informado en varias ocasiones que la megafarmacia tiene todos los medicamentos y además tiene un centro de contacto a donde pueden llamar las personas y después la megafarmacia coordina la posibilidad de que ese medicamento se encuentre en alguna unidad o se encuentre en el estado de donde nos están llamando o se encuentre incluso en otra institución distinta y se pueda resolver. Y que en los casos donde eso ya no puede ocurrir, entonces ya sale de la megafarmacia y en 48 horas está en el estado. Cualquier tipo de medicamento de alto costo, lo que sea. Entonces, pues bueno, esto o es mala intención o mal periodismo, intentar tomar lo que se recupera de una solicitud de información que se contesta con una proyección y plantear que eso es lo que debería tener la megafarmacia. La verdad que ha habido mucha transparencia, han acudido periodistas que así lo han deseado a conocer el espacio. No hay una institución en el planeta que tenga un centro de distribución y almacenamiento de 9 hectáreas techadas con racks automatizados y demás. Es un gran motivo de orgullo saber que en México y 3 instituciones, las más grandes de atención médica, vamos a contar con esto, pero bueno, pues esa es la información que pone hoy el Universal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿por qué las 8 columnas? ¿Por qué tanto interés en esto? Es que los distribuidores de antes, que todavía no terminan de tener injerencia en el gobierno, porque son procesos, estamos en una transición, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de irse. Como ahora, por ejemplo, ya no tienen el negocio en el Estado de México. Imagínense lo que significaba el vender los medicamentos en el Estado de México. Pues ya no. Y esas distribuidoras manejadas por políticos están pues inconformes con todo lo que estamos haciendo para atender la salud del pueblo y en algunos casos, no sé si en este del Universal, les pagaban a los medios una cuota. Latinos, no sé si es del Universal, pero ese tengo las pruebas de que recibía dinero de farmacéuticas, no farmacéuticas, de estos intermediarios. Eso sí tengo las pruebas. Pero no sé si Latinos tiene que ver con el Universal. Pero ya vamos a darlo a conocer, o sea, cuando tengamos la información, para explicar el porqué de las cosas, ¿no? Muy bien. Nada más quisiera presentar el tema, nada más para que quede claro. Sí. Mire, yo desconozco quién sea el proveedor, no tengo ni idea. Yo con quien he tenido contacto es con los pacientes. De hecho, han cerrado hasta accesos y seguramente lo sabe el doctor. Nada más como citar, y que es parte precisamente del seguimiento, de hecho ya me acaban de proveer del comunicado, agradezco. La Secretaría de Salud, en el comunicado número 116, de fecha 2 de mayo del 2023,
No lo voy a leer todo, por supuesto, pero dice: autoridades de esta dependencia establecerán contacto con el Hospital Puerta de Hierro, que se ubica en España, para conocer sobre la terapia celular NS1 y analizar la posibilidad de que se aplique en México a pacientes con lesión medular. Este es un comunicado de la Secretaría de Salud que iban a tomar y que iban a buscar en este hospital de España, a petición de los pacientes, de ninguna farmacéutica, de ninguna empresa. Yo desconozco incluso qué tipo de empresa. Entonces es un comunicado de la Secretaría de Salud, nada más para precisar. Gracias. Con su permiso, señor presidente, solo un punto que es de actualización a lo que pregunta. Efectivamente, y lo preciso, la lesión medular que incapacita a muchos pacientes, a muchos individuos que no eran más que traumatizados, o sea, lo más grave, un accidente que está aumentando, afecciona su médula y deja de poder caminar, y algunas alteraciones de la función urinaria y del intestino. Es una realidad y una necesidad de enfrentarla. En España, en el único lugar, y legalmente es para los españoles, ya se le consultó, no lo pueden exportar porque todavía está en experimentación. Han tenido ya 6 grupos de manejo y todavía no tienen respuesta. Pero lo más importante, y con eso termino, es que ante la solicitud, no estoy seguro si solo pacientes, pero parece que acompañados por la asesoría de un médico mexicano, consultaron esto en España, en el Hospital Puerta de Hierro, y les mandaron muy claramente decir que por 2 razones. Uno, todavía tiene un valor experimental sujeto a un protocolo, y los que se han podido avanzar no cubren la mayor parte de las enfermedades. Primera, con éxito. Y segundo, el procedimiento que es experimental tiene un registro, y en ese registro se señala que hasta hoy no se puede exportar por cuestiones de éticas a otro país o recibir investigadores, porque no es algo que cabalmente resuelva el problema. Termino diciendo, hay más de 20, 30, 40 causas de ese daño, y para eso se necesita hacer una metodología de laboratorio de primer nivel, donde se obtienen células, esas células se educan para hacer la médula, las células que están ya no funcionando, y se vuelve a inyectar al paciente. Todo ese procedimiento requiere tiempo, equipo y el protocolo de investigación. No quiere decir que en un futuro, tal vez, si se tiene éxito, se hace una difusión a otros países. Gracias, doctor. Bueno, lo otro, miren, es también muy interesante este asunto del lamentable homicidio del licenciado Colosio para los jóvenes, porque esto fue en 1994. Ya tienen, sí, va a cumplir 30 años en marzo. Fue el 23 de marzo, porque yo recuerdo que cené con él el 21 de marzo. 21 de marzo, y él salió al día siguiente temprano a una gira. Pasó el 22, pasó a Sonora, y de Sonora a Baja California Sur, el 22, y el 23 fue a Tijuana, y ahí lo asesinan. Eso pasó hace 30 años. Siempre se sostuvo de que no se trataba de un
asesino solitario. Hay casos, el de Kennedy, por ejemplo, que se atribuye a un asesino solitario. Hay otro caso también de Orfal, también asesino solitario. Aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión. Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó. O cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado Colosio. Resultó que ese segundo personaje, no Aburto, era del CISEN, del Centro de Espionaje del gobierno, en la época de Carlos Salinas de Gortari. Se resolvió de que él sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado del licenciado Colosio, pero se le dejó en libertad. Queda lo de Aburto, incluso se descarta la posibilidad de que Aburto haya vuelto a disparar, porque creo que el otro disparo está en el abdomen, o fue en el abdomen. Y pues se juzga y se decide de que hay un tirador único y se condena al señor Aburto. Sus abogados y él mismo envían a la Comisión de Derechos Humanos, incluso me envían a mí, y yo le informo a la Comisión de Derechos Humanos, pero ellos también tienen un escrito donde él pide que intervenga la Comisión de Derechos Humanos. Son dos cosas distintas. Una, él dice que se ha juzgado de acuerdo a la ley de Baja California, porque de acuerdo a la ley de Baja California, este homicidio implica 30 años de cárcel y que en el fuero federal creo que 40 o 45. Este alegato está en el Poder Judicial para ver qué aplica, si es el Código Penal de Baja California o el Código Federal Penal. Eso lo están viendo en el Poder Judicial. Creo que hasta en la Corte lo van a resolver. Pero luego la Comisión
de Derechos Humanos, en su momento, le solicita a la Fiscalía, porque así lo pide el señor Aburto, que se indague sobre el segundo tirador. Y la Fiscalía inicia una investigación y llega a la conclusión de que sí hay el segundo tirador y solicita orden de aprehensión. Y presenta todas las pruebas. Y ayer un juez rechaza la orden de aprehensión. Así está más o menos claro, ¿no? Bueno, ayer mismo la Fiscalía sacó un comunicado. ¿Por qué no lo pones? Porque a lo mejor es informal y ya cada quien se fija un criterio. En esencia, lo que plantea la Fiscalía es que está inconforme con la resolución del juez y sostiene que va a apelar la decisión del juez. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué es lo que hay en el fondo del alegato? No es hacer un juicio sumario aquí en nosotros, eso corresponde a la autoridad correspondiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay en el fondo? O sea, detrás de todo eso. Es que si es un tirador solitario, entonces es una motivación, pues, aunque sea redundante, personal. Si interviene otro personaje y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta. Pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna, que trabajaba en el CISEN. Eso es lo que dice la Fiscalía. Entonces no es, en efecto, cualquier cosa. Como se trata de un crimen que dañó mucho al país, y además que no se debe de tolerar ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad. O sea, aquí sí aplica la no repetición, que esto es gravísimo. Pues no hay que dejarlo pasar, cuando menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente sea la que resuelva. ¿Quiénes son los que deben de resolver? Pues la Fiscalía y el Poder Judicial. Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de
caso así, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, estamos hablando de la violencia que afecta a todo un país. Se trata de un dirigente, es un candidato a la presidencia de la República. Ningún crimen se debe de permitir, repito, pero este es un asunto de Estado. Por lo general, las máximas en el argot del poder es que los crímenes de Estado nunca se aclaran. Entonces, no debemos nosotros decir, ya, vamos a darle vuelta a la hoja. También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no?, que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. Y sí, pero yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así. Yo es la primera vez. Puede ser que no esté yo enterado, pero es la primera vez que veo que la Fiscalía, no sé si hace 6 años la Procuraduría hizo lo mismo, o hace 12, según yo, no. Es hasta ahora. Entonces, pero a lo mejor él tiene información sobre esto y sería muy bueno que la aportara. Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante de que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado. Entonces, ayer lo estaba yo leyendo, sí, pero eso ya lo dije, de que fue a petición de Aburto que se solicitó la investigación. Sí. Dice, sobre el caso del segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace 20 días el juez
quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad. O sea, ¿para qué ocultar esto? Si está fuertísimo. Es una acusación de la Fiscalía al juez, que según la Fiscalía actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentados por la Fiscalía General de la República, que implican a este señor Jorge Antonio S., agente del CISEN, asignado a cubrir al candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento. O sea, ahí no es presunto encubrimiento, o sea, es evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro G. Hijo Yo de supongo que es García Luna. García Luna. Hijo Quien de era su mendiga subdirector madre. operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República en contra de Jorge Antonio S. demuestran su presencia en el lugar del homicidio en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. ¿Ustedes habían leído este documento? Si ustedes no lo habían leído, imagínense el pueblo. Nunca se entera. Como Por eso siempre. la mañanera es la mañanera. Gracias a las mañaneras. Sí, sí. ¿No lo dio a conocer ayer Loret? López Dóriga. Ninguno Sí, de esos no. mendigos. Pues por eso. Claro que sí. Esto también va para la gente que todavía sigue creyéndole a esos medios de comunicación corruptos. Pasquín. No es un volante. Es un comunicado de la Fiscalía General de la República. De la PGR. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. ¿Eso es todo? Las pruebas de Rodizonato señalan que el acusado en ese lapso disparó un arma y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer. Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó, y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima. O sea, es esto que se hablaba de que la sangre tenía que ver. Pues me acuerdo que en aquellos tiempos el fiscal que estaba investigando el caso
sacó lo de la sangre, pero que por haber estado cerca. El video que testimonió el primer disparo y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por lo cual no podía observarse. Ese juez es un mendigo. Ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer en modo alguno al responsable de ese segundo disparo. Está muy claro. La testigo a la que se refiere un diario que hoy expone el caso, el diario es el Reforma, también así es, ¿no? La testigo a la que se refiere un diario que hoy expone el caso, señalándola como la única prueba, ella nunca estuvo en el lugar de los hechos y no atestiguó nada de lo ocurrido. Mientras que en dicho diario sí se ocultan todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa esta nota periodística. Órale, sigan leyendo el periódico para que les den más mentiras. La Reforma, que tiene todo el expediente, porque nada más hizo mención. Hay que dejar de comprar todos esos periódicos, dejar de ver la televisión y a esos corruptos. En este caso el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal. Yo no sé qué dijo. A lo mejor me echó la culpa. Nomás eso falta. Bueno, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance. A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la Fiscalía General de la República irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Ya hasta para irnos a desayunar, ¿verdad? Está buenas horas. Presidente, por último, yo quisiera preguntarle, la vez pasada mostró unos tenis de... Gracias. Mostró unos tenis de jóvenes que están en el programa de Jóvenes Construyendo de Tlaxcala. Esto lo traigo a colación, pues porque el tema de la distribución de este tipo de productos, de la venta, del crecimiento, porque también es atender la iniciativa de este tipo de programas, en este caso de jóvenes. En el 2021, el 13 de enero del 2021, yo le pregunté sobre qué se estaba haciendo en el Servicio Postal Mexicano, Correos de México, con respecto a, porque no solamente entregan cartas que todavía subsisten, todavía existen, la paquetería, el servicio de paquetería.
El comercio electrónico ha crecido precisamente, incluso se disparó todavía en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia porque pues la gente por la misma situación enviaba, comercializaba como lo sigue haciendo a través de plataformas, a través de redes sociales principalmente para sus productos, ya sea por incluso artesanía, productos que crean, en fin, una infinidad de productos. Entonces, bueno, pues esta es la razón por la que le pregunté en ese entonces esta situación. Usted puso, nombró, mejor dicho, a Rocío Bárcena. Yo me puse a preguntar, a investigar sobre qué se había hecho al respecto, porque el comercio de la gente de abajo, la gente que no va a pagar a una empresa grande, transnacional, 400, 500, 600 pesos por un producto que quizá lo vende al mismo precio. Nadie se lo va a pagar así, a menos que le urja, a menos que haya un asunto de otra índole. Entonces, a través del correo, de correos, pues uno puede enviar en 60 pesos productos a todo el país, dependiendo las dimensiones y todo esto, pero bueno, pues es el rango. Entonces, en lo que estuve revisando en estos datos, bueno, pues se han rescatado, por ejemplo, para fortalecer el servicio postal, que me parece muy interesante, la entrega, por poner un ejemplo, en la Ciudad de México, los recibos de agua, ya los hace otra vez Correos de México, porque lo que empezaron a hacer es como en todas las empresas de la nación, más que del Estado, empezar a desahuciarlas, empezar a abandonarlas, hasta que llega un momento en que dicen, no, pues es que es más caro, pues claro, porque les quitaron absolutamente todo el servicio que daban, y ahorita se está rescatando. Incluso han recibido, por ejemplo, más de $3 millones en concursos a nivel internacional que ha participado Correos de México. También se me hace muy interesante. En fin, varias actividades que han hecho, y con eso han remodelado, por ejemplo, con vehículos eléctricos el servicio, y han ido creciendo, y ahora están por lanzar, también me sorprendió, lo que es Correos Click. Correos Click, que es una plataforma donde se va a invitar a la gente artesana, a los emprendedores, a que puedan enviar su servicio a través de la plataforma y ser recogidos y entregados por los propios carteros. Es muy interesante esto porque viene a hacer la competencia, pero para la gente que, repito, tiene este tipo de necesidades. Hay más información, la verdad es que no logré más que esto, no sé si se pudiera dar más al respecto, porque esto lo he pedido a través de plataformas, a través de todo esto que se tiene como acceso a la información, para que se pueda aprovechar. No sé usted si sabía de esta plataforma de Correos Click, que además es un soporte que se hace a nivel internacional por parte de organismos de rescate de correos públicos a nivel de redes, por ejemplo de España y todo esto. Entonces, bueno, pues sería mi pregunta, y aprovecho también, aunque algunos de mis compañeros se puedan enojar, cosa que lamento, por ejemplo, sí, sí, este tipo de productos, por ejemplo, Nadie se enojó. sí, bueno, no importa. Ahorita les invito al desayuno. Saliendo. Entonces, este producto, por ejemplo, y los tamales también, ahora el 2. Entonces, este producto, por ejemplo, lo hace un migrante de San Francisco con su figura. De hecho, me pidió que se lo entregara. Esta es una de las cosas que le han bloqueado, por ejemplo, en Mercado Libre, que es una de las plataformas, y que dice que no sabe por qué. Él lo diseñó en 3D, de hecho me pidió que se lo entregue. A ver, pasa, no. Yo no voy a compartir tamales, además porque eso es el día 2, la Candelaria. Pero sí, vamos a... Esto es de un migrante, ¿no? Es de un migrante de San Francisco, se llama Miguel Alvarado. De hecho, me pide que si le puede firmar otro, aparte de ese, para tamales, ya les dije. Entonces, Ahí está ya. No.
vamos a sacar también, compañero. Es el certificado de autenticidad. Ándele. Para los que no han desayunado, mi adversario. No se vale, enojarse. Ya no. Tamales. Qué bonito. ¿Sigue la transformación? Bueno. Presidente, sobre la salida de Andrés Manuel en Israel, Rapidísimo. Bueno, vámonos, adelante. Buenos días, presidente. Rapidísimo, dos temas, una intervención muy breve. Manuel Pedrero del Quintana Roo MX y los reporteros MX. Primero, en el estado de Quintana Roo, recientemente, en esta remodelación de la avenida Colosio, se encuentra un auditorio que se llama Auditorio del Bienestar. No tiene nada que ver con el actual gobierno estatal ni con su administración. ¿Quién le puso Auditorio del Bienestar? Bueno, fue en 2016 con el gobernador Borge, usted ya sabe de qué extracción partidista, ¿no?, que decidieron financiar este auditorio con más de 2.500 millones de pesos y en 8 años, presidente, en septiembre de este año va a cumplir 8 años. ¿Cuántos eventos cree que se ha hecho en ese auditorio? Solamente uno, que fue el evento inaugural de Borge, ¿no? Entonces lleva 8 años en el absoluto abandono. No hay un solo quintanarroense, ¿no?, que a pesar de que se subsidió con los impuestos del pueblo de Quintana Roo se le dé utilidad. Entonces, la primera pregunta sería si se puede llegar a un acuerdo con el gobierno estatal para darle un uso a esa infraestructura que está totalmente obsoleta, que no se le da ningún uso, o por lo menos de perdida, para que se le cambie el nombre, porque habrá aquellos o aquel que piense que pueda estar relacionado con un tema de su administración o con un tema estatal por el nombre de Auditorio del Bienestar. Eso en una primera pregunta. Y en un segundo tema, presidente, en Reporteros MX logramos entrevistar al ciudadano Roberto Noricumbo. Roberto Noricumbo fue el ciudadano agredido por la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Roberto Noricumbo fue agredido por casi una docena de hombres, presidente, mientras él paseaba a su perro aquí por Reforma. Está grave, fue rápidamente atendido por elementos de salud, se realizó una tomografía, está a la espera de sus resultados. Los primeros indicios médicos pues proyectan que tiene una hemorragia, no en la parte trasera de su cabeza interna. Está esperando los resultados y la preocupación de los médicos es que a partir de la golpiza propinada por los elementos de la alcaldía Cuauhtémoc no pueda desarrollar algo que eventualmente pueda ser más grave, presidente. Él ya acudió a diferentes instancias, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía de la Ciudad de México, y el día de ayer fue a la Contraloría de la ciudad, ¿no?, para hacer las denuncias correspondientes. Él es creyente de las instituciones del Estado de Derecho, del debido proceso, presidente. ¿Y por qué le cuento esto? Bueno, entre otras cosas, porque ¿cómo es posible que ahora los ciudadanos, a partir de estos ejemplos que se dan en algunas alcaldías y también desgraciadamente en municipios del resto de la República, el caso de la Cuauhtémoc, desgraciadamente porque es mediático, pero hay muchos alcaldes que también tienen esa visión de ven por él, atacan? ¿Quiere ver la respuesta del presidente? Y que muchas veces, pues, en la siguiente edición, ¿ok? Bastante evidente, presidente. En el siguiente video ¿Cómo puede del la Rancho del ciudadanía, Tapatío. entonces, tener la certeza, por lo menos en La
la respuesta de lo que le está preguntando pueda transitar libremente por Pedrero. las calles, a sabiendas de que